bienvenidos a Dato Mata Opinión con Kevin Viteri y mi persona. Hoy tenemos un súper mega invitado que Kevin lo va a presentar. Yo lo voy a presentar. Ok, les presento a Renzo Camaño. Más allá de un gran trabajador, él es un gran amigo mío, a quien quiero mucho y aprecio mucho. Y pues hoy en día nos va a compartir su experiencia. Primero, te voy a hacer unas pequeñas preguntas, Rencito, para que la gente que nos ve, sí, mamá, papá, tíos, primos, tu mami ahorita, la gente en México tal vez, te conozcan. Dime, ¿cuál es tu formación académica, Rencito? Pues gracias, Kevin, gracias Manuel, por invitarme. Pues yo estudié matemáticas pura, estoy aquí en Ecuador, en Yachay, y era pues una carrera más de investigación, pero bueno, ya toda mi vida me dediqué más a la consultoría y proyectos financieros. Ok, ¿y nos puedes contar un poquito de tu trayectoria laboral? Bueno, pues yo empecé mi trabajo más de tutoría de matemáticas, clases de universidad, ayudante así para bachillerato y demás. Luego ya un poco después de graduarme entré a una consultora, Management Solutions, que era una consultora española. Y justo como mi rol matemático, mi primer proyecto fue dedicado a una empresa en Brasil para hacer unos modelos de riesgo. Okay, era una empresa de cosméticos que, ya ven que aquí hay muchas empresas, no son bancos, pero sí dan crédito, ¿no? Por ejemplo, de paz y de tal. Entonces tienen unas, pero para dar crédito, por ejemplo, esta empresa brasileña era como Jambal aquí, o como Ivo, ¿Cómo se llama? Natura. Lambal. Natura, ya. Natura, entonces daban crédito a sus vendedores, ¿no? Entonces cuando tú das crédito tienes que asumir un riesgo, ¿no? Entonces ese riesgo es el porcentaje de confianza que tienes en esa persona que te va a pagar, ¿no? Entonces además ese porcentaje asignas los rangos, ¿no? Ya han escuchado eso de que tienes calificación A, B, C. El score crediticio. Ajá, el score crediticio. Entonces eso era el modelo que yo hice para ellos, para consultoría. Luego también dentro de ahí para MS Brasil trabajé para Renault, para igual así modelos de reserva de dinero. Y luego ya después de un año me fui a un proyecto en México para el banco número 1 allá BBVA. Y ahí fui ya dejé de la parte como de ejecución, sino ya me pusieron como de product owner a empezar a liderar proyectos. Okay. Y yo tengo una pregunta, ¿y te veías ahí alguna vez, Rencito? Decías de matemático puro, ahora está dentro de proyectos bancarios y financieros. Director de proyectos. Ajá. Pues no sé si en ese rol, pero sí quería tener algo como de La banca. de empresa. Así yo cuando me preguntaban en la universidad dónde quiero trabajar, pues digo, pues en un banco donde gane bien. Ya. La mayoría de mis amigos sí se fueron al mundo de la investigación y en la carrera de matemática pura, pues normalmente te llevaría a la maestría, el doctorado, la investigación. Claro. Y me encanta, nunca me voy a arrepentir de lo que estudié, siento que fui para eso, pero siempre quise trabajar en algo más como concreto, ¿no? O sea, me gusta mucho que los proyectos que hago pues realmente lo usen las personas, ¿no? Entonces a veces la matemática tiene el tema de que es muy abstracta, esotérica, entonces después de mucho tiempo llega a ser útil a las personas, ¿no? Eso no significa que no sea valiosa, pero yo sí quería. No pensé que justo iba a ser un administrador, gerente, líder de proyectos. Me imaginaba algo más de ejecución. Ya. Pero bueno, pues al final creo que las personas han visto como algo bueno en mí, entonces me pusieron. Y sí me gusta, creo que igual la mayoría de mis compañeros o pares pues eran economistas o administradores de empresas. Pero creo que mi rol de matemático me dio una perspectiva diferente que es valiosa para la empresa. Y te da un plus adicional que tal vez las personas con un diferente perfil no lo ven. Correcto, ajá. Wow, matemático puro. 2 por 2, mentira. A ver, ¿cuánto es? 4. Bueno, Siete. ahí tendría que decir 49, pero ahí tendría que decir, un matemático puro debería decir que... Depende. Ajá, no depende en qué Yo nivel. ves un 6, yo un 9. ¿En qué espacio vectorial estamos hablando? Estamos trabajando, exacto. Está muy complicado. Ok, Bien bellos. bueno, y Mari, en este caso nos puedes ayudar con el mito de hoy. Claro, a ver, el mito de hoy es, si lanzamos una app de pagos instantáneos, ¿automáticamente logramos inclusión financiera? Ok, el dato de hoy lo contradice, sí, el estudio compara 3 sistemas similares en intención, pero con resultados muy distintos. Pix en Brasil, Simpe Móvil en Costa Rica y Codi en México. Pix y Simpe lograron adopción masiva, Codi se quedó estancado a niveles muy bajos. Entonces,
es esta la idea con la que comenzamos hoy este diálogo. Bueno, tenemos la oportunidad de aquí de tenerlo a Renzo y que nos comente acerca del trabajo que existe en México. Dice que cuando yo le pasé el paper le chocó, ajá, le chocó bastante. Pero veamos esta pequeña pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pesa más en la adopción tecnológica? ¿La tecnología, la regulación, la experiencia del usuario o la confianza? Va. Pues sí, justo, o sea, yo creo que es un conjunto, ¿no?, de situaciones, porque la inclusión financiera, o también a veces también llamamos bancarización y demás, es cuántas personas de tu país o del grupo de estudio donde tú estés haciendo pues el análisis tienen un producto, una cuenta digital, una cuenta bancaria, ¿no? Entonces un poco se habla de inclusión financiera, que las personas no solo tengan un producto de crédito o de débito, sino que también que conozcan o transaccionen a través de ahí, ¿no? Entonces yo creo que para eso pues primero necesitas justo ganar confianza, porque pensemos que la mayoría de nuestras poblaciones, al menos a nivel de Latinoamérica, que habla el paper, ¿no?, México, Brasil, Costa Rica, luego vamos a hablar del caso de Ecuador, pues somos poblaciones en primera analfabetas, y analfabeto en la definición tradicional, ¿no?, de no saber leer y escribir, hay un gran porcentaje, ¿no? Luego le subes el porcentaje en analfabetismo digital, ¿no? Poco conocimiento de las aplicaciones y demás. Y también el analfabetismo financiero, ¿no? O sea, no sabemos qué es un crédito, no sabemos qué es, cómo es trabajar con una tarjeta de crédito. No sabemos ni una cuenta. Exacto, cuenta. ¿Qué tipo de Y cuentas? también hay una brecha del tema de cómo nosotros accedemos a la educación, en la brecha en cómo nosotros tenemos un internet que nos ayuda a utilizar, porque la aplicación puede estar ahí yo puedo tener hasta un celular, pero no tengo internet, entonces no puedo acceder a todas las herramientas que los bancos o las instituciones financieras me dan. Es justo lo que conversábamos antes de comenzar a grabar, ¿no? En México dices que tienen internet en Muchas cada áreas. Ajá. Entonces, claro, sí, de cierta manera, haciendo esta comparativa de tal vez qué es lo que nos falta para comenzar a incluir a todos los, digamos aquí, todos los elementos o personas económicamente activas, pues que requiere el Ecuador, ¿no? Y también tengo un punto ahí, el tema de Ecuador, el tema de la bancarización también es mucha desconfianza porque aquí vivimos el feriado bancario. Entonces el periodo bancario fue una de las épocas más complicadas y muchas personas perdieron mucho dinero en esa época. Entonces ahora a través de esa generación pues lleva el miedo a las siguientes generaciones y nadie quiere tomar ese riesgo de nuevo pues porque vivieron en su momento la experiencia, que es algo que yo leía que no vas a entenderlo porque no lo viviste y para ti lo que tomas ahorita esta decisión está bien porque ahorita lo estás viviendo, es decir, como que no ha pasado nada, mi dinero siempre está en el banco, me ha dado interés, no me ha pasado nada y subestimo o tal vez digo o llamo la atención a los que dicen, ay, porque es que yo no quiero, mi colchón es más seguro que un banco, pero es porque ellos vivieron una experiencia que yo no puedo pues, entender. Pero si conoces a esas personas, avisarás dónde No, yo no. Bueno, un poquito para entender el contexto en Ecuador, para el marzo del 2026, Ecuador registró una tasa de participación global del 64.4% de empleo adecuado, de 32.1% de subempleo y de 19.6%, de 32.1% de empleo adecuado, de 19.6% de subempleo y de desempleo del 2.9% según el INEC. Y en ese mismo mes, en marzo del 2026, el empleo adecuado fue del 35.9% ahora sí orientado a los hombres y el 26.6% en mujeres, según el boletín de ENEM, que son dos diferentes fuentes que al final del día están palpando una situación que se ve real, ¿sí? Estos dos lugares de investigación. Entonces, y aquí va esta pregunta: ¿cómo cambia el diseño de una solución financiera cuando el usuario no tiene ingresos estables ni empleo adecuado? Pues ahí tenemos una población, digamos vulnerable, ¿no?, en ese sentido de que no tiene una estabilidad económica, ¿no? En México pasa mucho de que la mayor parte de la población también es, ¿cómo lo llaman a ellos? Pues empleo informal, exactamente, ¿no? Entonces, el empleador informal pues trabaja mucho con efectivo y demás, ¿no? El éxito de estas aplicaciones digitales pues se trata de reducir el uso del efectivo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que aquí lo principal es cómo hacer la tecnología más accesible tomando en cuenta que no haya esa estabilidad, ¿no?
Entonces no puedes pedir, por ejemplo, una cuenta bancaria para usar ese tipo de herramientas que tenga que tener un saldo, digamos un saldo base todos los meses, porque no siempre lo vas a tener. No puedes pedir también comisiones, ¿no? Porque pues no sé, si le empiezas a poner costo, pues no lo van a usar porque prefieren hacer el efectivo, ¿no? También pensemos que a nivel de, pues tristemente nuestros países también afectados mucho por la delincuencia y demás, pues muchas veces el efectivo, aunque salga, pues pareciera menos seguro, pero las personas, justo como decía Mari, pues se sienten más seguras teniéndolo como en físico, ¿no? En mano, ¿no? Entonces también hay que dar esa confianza de que ese dinero siempre tiene acceso a esa persona y demás. Entonces yo creo que se reduce en, tiene que ser gratuito, tiene que ser, yo creería que justo como en nuestros países no todos tenemos acceso al internet o a redes móviles, debería ser funcionar por a través de SMS o demás, ¿no? Porque ya hemos logrado mucho que haya red móvil, ¿no? Pero no red de datos, entonces este tipo de pagos debería funcionar por SMS y sí debería tener el apoyo del gobierno, ¿no? Justo en el paper decían que uno de los grandes éxitos de Brasil, donde sí tuvo éxito en su sistema que implementaron de pago directo, es porque el gobierno de Brasil obligó a todas las instituciones a participar y además sus programas sociales derivados del COVID los hacían los abonos, ¿no? De los programas sociales a la gente indefensa o gente vulnerable económicamente, hacían los pagos a través de esta plataforma, ¿no? Entonces de alguna manera justo, o sea, tienes el respaldo de un Estado, de hecho el Estado hizo la herramienta. Entonces yo creo que eso, o sea, eso necesitas, pues un Estado que lo respalde, necesitas que sea, yo diría, o sea, gratuito evidentemente, y que no dependa de una red móvil de alta velocidad, tiene que depender de los SMS. Y yo recuerdo que aquí en Ecuador hubo una época que sí trataron de hacer un tema de pagos digitales, en una época donde los celulares eran más sencillos y donde tú podías recargar el dinero en una máquina y eso se cargaba como cuando tú cargabas creo que tus datos y le pedías así como recárgame $2, tú hacías lo mismo dentro de un aparato, ponías el dinero y te llegaba un mensaje de que estaba dentro de tu cuenta. Solo que creo que hubo un tema de comunicación errónea y es lo que no hizo que perdure en el tiempo, pero el gobierno tuvo una idea de poder hacer que la gente se digitalice un poco en el tema de pagos. Que hasta donde yo entiendo, y no lo he revisado muy a profundo, pero este método de transaccionar, justamente lo que dice Renzo, de SMS viene desde Asia, ya tenían eso en poblaciones en las cuales eran alejadas, o sea, era justamente lo que tú dices, de una baja tecnología, pero como que dar esa confianza tal vez y que no demande mucho, entendería yo, pero me genera una duda. Ok, a mí como usuario chévere, gracias por apoyarme, pero yo como banco, como dueño de banco, Tengo que ganar. ¿cómo gano? Sí, el servicio, el mantener un aplicativo, el mantener la red de celular, ¿cuál es la manera en la que yo meto dinero a la casa si les doy el servicio gratis, por así decirlo? Pero yo creo que interviene el gobierno, porque el gobierno el gobierno puede financiar las herramientas, las cuales van a ser intermediarios los bancos, porque van a ser de las cuentas de estos bancos y pues es como un apoyo entre todos, o sea, no necesariamente el banco tenga que financiar, sino que podría financiar el gobierno e intermediarios van los bancos, o sea, no específicamente el Probanco va a tener todo, sino como que sea una fuente donde pase por ahí y se vaya a las diferentes instituciones. O a su vez el gobierno puede hacer un tema de tema de los impuestos, siempre son cosas que los gobiernos les apoyan en cierta manera. A ver, al final del día la digitalización y la tecnificación es algo que se tiene que dar sí o sí, o sea... Pero ¿qué le pasa a demorar? O sea, los datos te dicen que nosotros somos un país con un alto nivel de empleo informal. Entonces, desde los buses y todo están tratando de digitalizar. Por eso ahorita vamos al metro y hay aparatos y hay tarjetas y todos tratan de movilizar a que también minimices tiempo teniendo estas cosas que te permiten hacer las transacciones más rápidas. Pero el empleo informal todavía se está moviendo y es lo que pasaba hoy. Un señor se subió al bus y él estaba vendiendo y claro, le dan un billete de 10. De 20. Y la persona decía como que es $1, no tendrá $1, no tengo sueldos, transferencia, no. Y el que decía, no, es que todos nos vamos a tener que mover y mira, él dice transferencia, el señor vendedor es innovador. Pero yo le digo, dentro del target de personas que están en el bus, primero no queremos sacar el celular porque nos van a robar. Entonces no voy a sacar hacerte una transferencia de $1.
Otra es que es una transacción rápida. Me estoy bajando, tenga, me voy. O sea, no es como que, voy a abrir, voy a poner díteme su cuenta, o déjeme ver el código. Entonces, todavía hay modalidades rápidas. Y la otra es que ya nos hemos modernizado un poco y, digamos, el centro histórico es uno de los lugares donde más comercios hay. Y es donde menos son bancarizados, no les gusta utilizar aplicaciones. Ahorita mínimo ya la aplicación del QR es la que más se está moviendo, pero digamos tema de tarjetas no, porque como dicen es costoso, tengo que comprar la Banred y todo. Entonces todavía somos un país que con el empleo informal, con las ventas comerciales que son en la calle, no aceptamos mucho todavía esta forma de pago. Sí, yo entiendo que actualmente sea así, pero es innegable que nos tenemos que mover, eso es innegable. ¿Qué hizo Rencito? Sí, pero yo creo sí, porque como mencionas tú, o sea, Ecuador tiene, pues la verdad es que unos problemas de base estructurales más grandes que los que tal vez tendría Brasil o México, Costa Rica, ¿no? Aunque bueno, Brasil también tiene un alto índice de pobreza en diversos. Hablando de estructura social o estructura tecnológica. Pues yo diría aquí primero social y económica, ¿no? O sea, realmente, o sea, nosotros aquí en Quito vivimos en una burbuja, Quito, Guayaquil, Cuenca, seguramente las personas que nos ven vivimos en una burbuja, porque cuando tú ves Ecuador como un todo, cuando ves en las comunidades rurales y demás, o sea, tú ves personas que literal, o sea, ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen a veces paredes o techos que cubrir, o sea, que les cubren, o sea, no tienen una vida digna. Entonces, pedirles a ellos que tengan un celular para poder hacer pagos sería muy complejo, ¿no? Entonces, yo creo que eso no significa que, no, pues entonces no podemos avanzar en esta tecnología porque hasta que no tengamos toda la base estructural, no. Pero sí es cierto que implica mayor dificultad, ¿no? Justo yo veía el metro, ¿no? A mí me parece muy raro porque siento que se hace muy difícil. Por ejemplo, yo hasta ahora no entiendo cómo sacar la tarjeta del metro, yo ya no vivo acá, ¿no? Entonces, yo tampoco. Yo vivo acá, sí. Pero en Ciudad de México, por ejemplo, ahí en cualquier parte, en cualquier estación del metro, tú puedes sacar la tarjeta, o sea, no es que está asociada a tu nombre y demás, y la recargas donde sea, la puedes recargar desde la app. Ahora sé que la pueden recargar, creo que ahora también con la cédula, con QR desde el celular. Pero cuando yo voy al metro siempre tengo que comprar el ticket, y siempre creo que la gente que está recargando o algo así es muy difícil porque siempre hay que tener el monto específico, incluso, o sea, justo les decías, ¿no? En el carro la persona no tenía sueltos, ¿no? Incluso allá en el metro pues ni la máquina tiene sueltos, ¿no? Entonces como que le hace muy difícil al usuario que pueda adaptar estas medidas, ¿no? O sea, entonces, o sea, con los sueltitos y demás, y también pues se necesitan más personas que atiendan y que enseñen, ¿no? O sea, yo me acuerdo la otra vez que fui a comprar. Y se tiene que demorar la enseñanza, o sea, es que como que ellos dicen un mes empiezan a comer y luego no hay nadie que te atienda, nadie. Entonces tú dices, ahora sí como que no hay nadie. Y eso pasa mucho en los bancos, de hecho los kioscos, los cajeros, antes habían anfitriones y ahora quitaron el tema de que haya alguien que apoye. Yo sé que es por un tema de seguridad, pero también quitaron totalmente el apoyo y las personas adultas se pierden mucho. Entonces yo creo que sí, o sea, necesitas en un país como el nuestro, con tanto subempleo, con tanto empleo informal, primero necesitarías, no sé, de alguna manera una ayuda justo social. Yo diría que la forma más fácil es impulsar los programas sociales, que ahora entiendo que hay menos en Ecuador, a través de herramientas, ¿no? A través del celular. Pero lo veo muy complejo. Entonces, en ese caso, Mari, ¿tú puedes decir que hablar de inclusión financiera es real? ¿O tenemos que mirar necesariamente primero la informalidad y la desigualdad? Claro, pues es que una inclusión financiera, como decíamos, no es poner una aplicación en la cual sea más fácil de poder acceder a nuestra cuenta, a nuestras tarjetas de crédito, sino la inclusión financiera es que todo segmento de personas de cierta manera puedan acceder con su conocimiento a las herramientas. Entonces, es decir, yo siempre pienso, y ahorita es más fuerte la segmentación, no podemos generalizar a las personas. Entonces, exacto, ¿y por qué es importante? Porque antes pues la comunicación era muy masiva, entonces tú lanzabas en un periódico cuando no había redes sociales y decías como que esta es la publicación y les llegaba a todos. Ahora, ¿qué hay? Para que te llegue a ti una publicidad específica, pasa por un sistema el cual dice, a ver, yo necesito que estas personas son las que reciben esto. ¿Por qué? Porque voy a lanzar, no sé, descuentos de pañales. Entonces no voy a lanzar a personas que no tienen hijos. ¿Por qué? Porque no voy a tener un alcance, no va a haber una comunicación efectiva en este caso. Entonces creo que las herramientas digitales tienen que ser iguales. Es decir, no solo digitalizar a las personas,
es decir, a los adultos mayores, no utilizan. Entonces no les voy a obligar a ellos a utilizar una aplicación, sino a ellos les voy a atender en un lugar físico porque sé que la parte tradicional aún está dentro de sus capacidades para entender. A veces las personas adultas no solo van a los bancos para hacer transacciones, está demostrado que van a conversar. No les voy a quitar eso. Primero porque las personas adultas son las que ya tienen creado un patrimonio. Entonces, como institución financiera, no voy a descartar a alguien que ya tiene un patrimonio y es el que mantiene el dinero en el banco y me ayuda a otorgar préstamos a otras personas que recién podrían estar iniciando o están en un proceso de construcción de patrimonio. Entonces, yo creo que no todos hay que darles aplicaciones digitales para que puedan acceder a un tema financiero. Eso es la inclusión financiera. No especificar que todo es tecnológico y a todos tengo que dar tecnología para que lo hagan, sino entender cada segmento, cómo yo puedo atender para que utilicen las herramientas financieras como tarjetas, créditos y cuentas, pólizas. Entonces, eso es una inclusión financiera. Entonces, en estos documentos y en la conversación decimos mucho, es que la app, la web, pero no siempre son la forma en la que llegamos a todos. Ok, entonces, entendiendo esta parte de aquí, ¿no? Y tratando de, digamos, de extrapolarnos la situación tanto en México, Costa Rica y Ecuador, tomemos en cuenta Pix. Sí, Pix muestra una adopción acelerada y masiva hasta el punto de que hoy prácticamente forma parte de la vida financiera cotidiana en Brasil, o sea, los brasileños lo ocupan. Y ahí es cuando yo te quiero preguntar, Rencito, ¿qué hizo Pix bien desde la perspectiva de gestión de proyectos y adopción, arquitectura, gobernanza, comunicación y ecosistema? Bueno, yo creo que ahí primero pues tienes los proyectos siempre hay un impulsor, ¿no? Lo llaman stakeholder, nosotros lo llamamos, ¿no? O sea que tienes el impulsor más fuerte que es el Estado de Brasil, ¿no? A través del Banco de Brasil. El stakeholder, ¿no? Entonces, más fuerte. ajá, ¿no? Entonces tienes una entidad que te respalda tu proyecto y que te demuestra con datos, porque seguramente tuvieron muchísimos datos de toda la economía de Brasil. Exacto, de que okay, este proyecto va a servir por esto, ¿no? Y estos son los KPIs, ¿no? Estos son mis indicadores de éxito que voy a tener en tanto año, ¿no? Entonces, tienes toda esa base de conocimiento. Yo primero empezamos de ahí, tienes un buen sponsor, ¿no? Luego, a nivel pues de arquitectura, claro, pues el Banco de Brasil, todas las entidades bancarias tienen que estar sujetas a la regulación de Brasil, ¿no? Y entiendo que ahí sí tienen separado el poder económico del Estado. No conozco mucho, pero por ejemplo, es una de las cuestiones que en Argentina no ha existido, ¿no? Y por eso Argentina siempre ha estado mucho en crisis, porque ahí los gobiernos pues liberan el dinero y imprimen. Aquí también algo que decía el paper es también crear un poco de necesidad, porque ¿cómo haces para que estos medios digitales reemplacen el dinero? Pues eliminas dinero, o sea, eliminas el efectivo, el flujo de efectivo que se les obligas de cierta manera. Ajá, y el Banco de México es el que regula, el Banco de Brasil fue el que reguló, entonces redujo, porque también dentro de su política era de usar menos efectivo, creo que también para evitar asaltos y demás, porque Brasil no es un país totalmente seguro, ¿no? Tenía de las ciudades también más peligrosas, igual que Ecuador. Pues a nivel también de gobernanza, pues también se volvió política de Estado, ¿no? Es decir, o política económica. Las instituciones financieras que querían participar en Brasil tenían que acoplarse y conectarse a este sistema, ¿no? No había opción. O sea, te unes o te unes. Ajá, y aquí obviamente pues el mercado brasileño es uno de los mercados más grandes del mundo, entonces que las empresas... Pero incluso así han tenido problemas, ¿no? Recientemente salieron noticias de que Visa y Mastercard estaban enojados porque en Brasil usan este medio, no sé si es este particular o otros medios de transferencia electrónica, y que no le llega la comisión a Visa Mastercard, que ellos tienen como un monopolio mundial, ¿no? Pero de nuevo, tienes el poder del Estado. Ese poder del Estado no lo vas a poder replicar en todas partes, ¿no? En Ecuador, pues queramos o no, pues somos 20 millones, no sé cuántas personas somos, pero no tenemos para nada lo que es el Brasil, ¿no? Entonces, también el Estado probablemente no pudiese hacer esa misma de presión sobre las otras instituciones, ¿no? Es como, no, pues si me obligas me voy a ir, ¿no? O sea... Porque no tengo un mercado y que me mantenga aquí. Exacto, para yo seguir transaccionando. Yo creería que justo, o sea, tienes un gran sponsor, también pues realmente obligaste a todo tu sistema financiero a que lo adopte y realmente pues sí usaste los datos que necesitabas para hacer llegar, y también pues también la política asociada al éxito, ¿no? Porque tienes como no solo la tecnología, sino cómo haces para que las personas usen esa tecnología
pues ahí Brasil hizo lo de justo impulsar los bonos sociales, la ayuda social a través de esa aplicación, Y ¿no? claro, O sea, y uno entonces, por necesidad, pues a la mala también tuvo porque que claro, aprender. uno de los éxitos que menciona el paper, o sea, una de las claves de éxito es que es lo del low grade income, ¿no? Lo que decían del gradiente, ¿no? Porque es normal que las personas que tengamos, digamos, mejor economía, usemos nomás siempre, incluso por curiosidad, nos bajamos la aplicación y decimos, oye, mira esto, ¿no? Pero las Sí. personas de la vida diaria, de Sí, sí, la sí. ruralidad, no. Entonces, ¿cómo logras? Para que tenga éxito, tú tienes que lograr, porque esa es la masa, o sea, esa es la masa de población, o sea, la clase baja, la clase informal en este caso. Entonces, ¿cómo haces? Pues a través de los programas sociales. Porque si no se queda, lo que pasó en México es que se quedó pues en la gente rica, en la gente que usa el celular y que se compró el iPhone al último momento. O sea, ellos ya hay casi que por inercia se van a bajar las aplicaciones de Finanza Top 1, ¿no? Pero para la persona de la calle, ¿no? Y eso coincide justamente con lo que tú dices. A ver, tecnologías digámoslo así, de bajo coste que puedan llegar a todo el mundo. Eso es... Yo creo que eso también es un punto muy importante, no solo desde la parte de gestión, sino ya desde la parte técnica, desde la arquitectura y de cómo se va a transaccionar con cada uno de estos. Ahora, no nos movamos a Brasil, movámonos a Costa Rica. Sí, Simpe Móvil fue lanzado en Costa Rica, ¿en qué año? En el 2015. Y tuvo una adopción fuerte, especialmente en el 2020. O sea, desde el 2020. ¿Por qué será? La pandemia, sí. Para la segunda mitad del 2024 el sistema alcanzó cerca del 76% de la población mayor de 15 años como usuarios activos según el BIS, ¿sí? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. En proyectos financieros, ¿cuándo conviene buscar adopción rápida y cuándo conviene construir adopción progresiva? Yo creo que depende. La verdad es que las finanzas, como decía un poco Marina en el tema de inclusión, pues no todo es, o sea, blanco-negro, es decir, Hay pues escalas no, de grises. exacto, no diría que hay una fórmula secreta, no todo tiene que ser rápido ni tiene que ser lento, pero tampoco te podría decir que bajo factor A, bajo factor B, factor C, implica que lo tienes que hacer explosivo, ¿no? Cambio exponencial. Pero, sí es cierto, o sea, yo creo que como todo en los proyectos necesitas tus indicadores, o sea, tienes que plantearte, a ver, este ¿Cómo vas proyecto, a medir el ajá, éxito del exacto, proyecto? ¿por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a medir? ¿No? Porque Ujú. muchas veces lanzamos proyectos sin saber cómo vamos a medir qué es el éxito, ¿no? Entonces necesitas tener esos indicadores. Entonces, si estos indicadores que te van a decir si tu proyecto es exitoso los necesitas ya, ¿no? Entonces tu proyecto debería buscar justo una expansión, o sea, pues explosiva, ¿no? Si los indicadores que te van a decir que es exitoso o no son realmente a tiempo plazo, entonces la progresión sí puede ser. Yo creo que depende de eso, o sea, de los indicadores que vayas a usar. Me parece... Sí, depende mucho de lo que tú quieras hacer, porque digamos, una adopción rápida en temas de proyectos financieros es cuando tú ya estás analizando un tema de que la herramienta está teniendo problemas en que las personas entiendan cómo hacer un aporte extraordinario en una cuenta de ahorro programado. Entonces hacen un análisis y ven que nadie está haciendo aportes extraordinarios porque la navegabilidad que tú estás poniendo no es amigable con la persona. Entonces, es decir, como que primero tienes que empezar a hacer clic acá, 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 acá para hacer el abono. En cambio, en vez de poner el botón desde el inicio en la parte el detalle de los movimientos. Entonces, eso es como que hay que actuar rápido, está pasando esto. Pero un tema de proyectos financieros que se requiere una adopción progresiva es cuando ya estás viendo un segmento de personas que no estás adquiriendo dentro de tu empresa y tú tienes que ver cómo es el camino para que estas personas formen parte del tuyo. Esa es una, creería yo, y es una adopción progresiva porque primero necesitas entender ese mercado que tú no has explorado y necesitas datos. Y luego ver cómo esas personas van adquiriendo el producto, o sea, cómo crees que tú vas a poder llegar a esas personas. O sea, aquí hay dos cosas bastante importantes. El tema de, tal vez yendo así, el tema de UI UX, de la experiencia del usuario y de la interfaz gráfica. Ok, entendible hacerlo más rápido porque el impacto es mucho menor, digámoslo así, en el tema de seguridad, cosas por el estilo en torno al proyecto financiero. Concuerdo bastante con Rosita, o sea, de ley tenemos que tener métricas en las cuales nos guiamos y es esa brújula que nos indica la dirección a que tomar. Oye, esto está bien. Cuando yo tal vez sí tomaría una acción agresiva en adopción de una tecnología y partiendo desde un enfoque, la inteligencia artificial vino agresivamente.
y ojo, tú te tienes que adaptar a esa velocidad. Tal vez sí de manera segmentada, como tú bien lo dices, para luego extrapolarlo, luego llevarlo a un consumo masivo, pero sí darle de manera agresiva tal vez un cierto segmento muy específico. Y eso, o sea, en conjunto con métricas, concuerdo totalmente con las dos versiones, hay que entender, y es fascinante, a mí me gusta mucho el tema de los proyectos, y es fascinante este mundo de los proyectos, y lo otro, sí, lo que tú decías, ok, hasta recopilar datos. Sí, y ahí es cuando nos movemos mucho en un entorno ágil. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está pasando. Y no solo recopilar datos, saber utilizarlos, porque Claro, decíamos, los las datos preguntas son adecuadas. demasiados, pero ahora cómo tú esos datos los aterrizas a una realidad que tú quieres mejorar o quieres implementar, porque yo decía, a nosotros nos dicen la IA puede escoger y adoptar los datos, pero digamos, ¿quién me guía a coger los datos correctos para dar la información o el producto que yo quiero dar? Entonces, hay demasiada información y esa información necesitamos personas que no solo digan la IA. Utiliza la IA, ya, listo, sino que también primero entendamos lo que nosotros queremos hacer para luego con los datos poder utilizarlos y poder implementar. Y ahí es cuando yo veo el tema de estas ramas de la matemática pura, del data science, de todo, que realmente ahí te lleva a preguntarte, oye, yo tengo este data lake, este conjunto de datos, tal vez desordenado, desorganizado, pero tú dime qué quieres hacer para yo llevarte o indicarte cómo puedes llegar a ese camino. Exacto. Cuáles son las mejores alternativas en base a esto. Entonces sí, totalmente, hay que usar brújulas. ¿Cuáles son las brújulas? Las métricas. Y como bien lo dice, hay que establecer qué métricas voy a ocupar. Para saber si hay éxito en mi proyecto o no estoy cumpliendo nada. No todo lo que brille es oro. Sí, también, bueno, pues depende también quién hace el proyecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en BBVA en México, tuvimos un caso reciente de que, a ver, es el banco número 1 en México, ¿no? Entonces tiene más potencial para hacer un cambio disruptivo sin perder clientes. Entonces teníamos la aplicación que, digamos, todo el mundo decía, es increíble la aplicación. Y metió la IA, o sea, BBVA es uno de los principales que apuestan en la IA, de hecho tiene un contrato con ChatGPT y todo eso. Entonces, la aplicación ahora cuando tú entras, o sea, de la noche a la mañana, sí hubo cambios puntuales, pero ya el cambio brutal fue creo que en septiembre tal, y no fue como una adopción, o sea, no, la gente no estaba feliz, porque cambió muchísimo lo que hacen las transferencias, o dónde ves los apartados, o dónde ves tus contactos o tus beneficiarios. Entonces también fue un salto y ahí fue como disruptivo porque sabían que si querían dar ese golpe sobre la mesa tenía que hacer algo pues radical, ¿no? Pero eso implica riesgo y nos recibimos memes en redes sociales. Yo empecé a seguir a un TikToker simplemente por un video que me hizo mucha risa. Cuando yo me presentaba con la gente y decía, trajo mi BBVA, pues les decía, pero no hice esa aplicación porque la gente me reclamaba, ¿no? Pero de nuevo, pero también fue confianza y finalmente pues la gente igual ya asume, pero también es porque obviamente es el banco número 1, no un banco tal vez más pequeño no pudiese atreverse a hacer ese golpe sobre la mesa, ¿no? Yo creo que también importa quién lo hace ese proyecto, ¿no? O sea, y por ejemplo, hablando de personas naturales, o sea, tú me dices, ok, BBVA saca esto y la gente tuvo que adoptarlo sí o sí porque el dinero lo tienen ahí. O sea, qué pena, adopta y qué pena porque al final del día te estoy dando un producto que es bueno, que te va a molestar entenderlo, sí, pero te va a gustar. Que al final del día me imagino, y aquí estoy imaginando, es lo que pasó. Sí, la empresa ha empezado a usar y es realmente mucho más fácil. Por ejemplo, ahí se busca mucho esa experiencia histórica que tú mencionabas de que sea lo más rápido posible, ¿no? O sea, tipo, yo cuando quiero pagar mi renta, yo ya dice, en estos días tú sabes hacer esa transferencia de tanto monto a esta persona, entonces ya le hago clic y listo, o sea, ya no tengo que estar metiéndome en transferencia, tal. Pero eso, pues al principio puede pegar, ¿no? O sea, entonces... De hecho, aquí hicimos algo similar, hicieron las transferencias programadas. Como cada 15 tú pagabas el arriendo, tú programabas para que se haga la transferencia el 15, el valor que tú ya designabas y con eso era automático. Pero claro, tendrías que recordar que cuando ya no vas a hacer esa transferencia, pues también desconectar eso y ahí no sé qué tanto también es, porque yo ya no tengo que pagar este mes arriendo, ya me cambié de casa
tienes que desactivar la programación y no sé qué tanto se pueda lograr acordar. No sé, no lo he probado. Sí, es un tema. Sí, es Y el tema de esa programación y esas herramientas que son muy útiles, son muy buenas para personas que tenemos esta estabilidad económica, ¿no? Pero justo hablábamos de que Ecuador tiene muchísimo Y subempleo. ahí estamos Entonces, viendo la justo inclusión dices, financiera. ay, voy a programar o no, pero es que realmente no sé si voy a tener ese dinero ese día exactamente el siguiente mes, ¿no? Entonces es complicado ofrecer ese tipo de A herramientas ver, a una población. y quisiera entender esto un poquito. La IA que usa BBVA es como un LLM, es decir, que hay un, digámoslo así, por llamarlo, un agente de inteligencia artificial con el cual se comunican y transaccionan, porque yo no conozco el aplicativo, porque yo transacciono aquí. O es simplemente como una interfaz que es mucho más amigable y te dice, oye, estás a punto de hacer esto o vas a hacer esto. ¿Cómo es un poquito ese aplicativo? Quisiera entender. Yo, hay dos cosas, no puedo revelar nada. No, hay dos cosas. Hay ese tema de la IA, pues yo no trabajo directamente en proyectos de IA, entonces no te podría responder. Pero lo que sí es cierto es que, pues la IA, aunque sí es un componente innovador y disruptor, justamente pasa mucho que la tecnología avanza más rápida que todo el marco legal, ¿no? Ajá. Como banco, pues en cualquier país, pues los bancos tienen que sujetarse a la ley, a la ley del banco, ley de Comisión Internacional de Valores y bonos y demás, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, no es como que, por ejemplo, ahorita tú estés usando que una IA esté manejando el tema de transferencias para nada. La IA ahorita se está usando más en tema de justo ayudar al usuario, por ejemplo, agentes Sea más inteligentes amigable. que se Como experiencien. el nieto que le ayuda a la abuela. Eso Ajá. es lo que busco. En Europa, que ya hay un poco mayor de regulación y demás, y la Unión Europea suele tener un poco más apertura a la tecnología, y ya se empezó por ejemplo, BBVA está integrando ChatGPT como otras aplicaciones, entonces tú le puedes preguntar en la aplicación de BBVA dentro de ChatGPT, oye, hazme una transferencia, ¿no? O necesito tanto dinero, entonces ya se conecta con la aplicación y hace la ejecución que se requiere hacer. Pero en Europa, pero en México, por ejemplo, no se podría hacer. En México, de hecho, estamos prohibidos todavía que el usuario interactúe directamente con una IA. Tiene que haber una capa humana que verifique la información y demás. Entonces, más ahorita la estamos usando para nosotros internamente, que nos ayuden a entender, a reducir un poco la carga de trabajo. Pero de cara al cliente es más un tema de recomendaciones tipo un Netflix. O sea, tú sueles hacer esto, te recomiendo esto, ¿no? Tú sueles hacer esto y demás. Como Ya el una estudio de predicción de tu comportamiento con el aplicativo. Exacto. Ajá, Y el chat, tienes un chat, o cuando llamas ya normalmente te contesta un agente de inteligencia, ¿no? Y también, como la inteligencia artificial ha sido todo un evento disruptor, por ejemplo, pasó mucho que se invirtió mucho en un proyecto de como un chat virtual, pero que no era de inteligencia artificial, sino con una tecnología anterior. Un chatbot. ¿O sí? Que pues vivió creo 3 meses, porque ya al siguiente ya estaba la IA. Entonces ese proyecto que costó millones, pues se tuvo que desechar y poner otro ya con la IA y tal, porque ya los usuarios también pues ya conocen más esa experiencia, ¿no? Y es más fácil de... Bueno, al fin y al cabo es más fácil de usarla para... como muchas veces digo, a ver, la IA no es que existe ahorita, 1950, 1956, ya se acuñó el término, tú que eres matemático debes de estar tan claro en esa parte, pero sí, para el usuario común y corriente, el poder decirle a una computadora, hola, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer hoy si el clima está así? Y me responde, es diferente a todo el entendimiento y el bagaje atrás, no es que no existía antes. Yo veo la adopción de la inteligencia artificial en torno a los sistemas financieros que sí necesitan muchas capas de protección, sí, porque al final del día una inteligencia artificial, hablemos de cualquier, de OpenAI, hablemos de los de Anthropic, sí, hablemos de cualquiera, necesitan cierta información para brindar. Información que sí le puedes dar, cómo manejar el aplicativo, pero no le puedes facilitar esa información del, digámoslo así, de los usuarios. Muchas veces yo les ponía este ejemplo a los chicos a los cuales les decía, a ver, ¿qué pasa si se llena o se coge un modelo que tiene cierta información privada o primordial y luego les comienzan a negar créditos de la nada? Entonces sí es un tema bastante delicado.
en torno a esta tecnología muy puntual. Pero bueno, hoy vamos a intentar que nos expliques cómo está México. Yo sé que ya ha pasado un buen tiempo, pero la comparativa en este paper dice que CODI en México se estancó alrededor del 2% al 3% de adopción adulta desde su lanzamiento en el 2019. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que cerca del 70% de adultos en Brasil y Costa Rica tenían cuenta bancaria, mientras que en México menos del 40% tenían cuenta bancaria. Entonces, ¿qué lección debería tomar Ecuador de CODI para no construir una solución técnicamente correcta, pero socialmente irrelevante? Yo creo que lo principio justo, ¿no? Un poco, sí, un dato muy revelador, ¿no? El nivel de cuánta gente tiene cuentas bancarias, ¿no? O sea, porque tu sistema justo va a tener que depender del sistema bancario que se alimenta de la cuenta, ¿no? Del dinero que las personas debitan, el dinero a la vista y demás, ¿no? Entonces, creo que primero, antes de ponernos a pensar en aplicaciones de pago directo, tienes que pensar en que al menos tu mayor porcentaje de población tenga una cuenta donde almacenar el dinero, ¿no? Y para eso, sí tenemos muy difícil por lo que mencionaba Mario al principio, ¿no? O sea, el feriado bancario es un evento particular del caso ecuatoriano que ha provocado muchísima desconfianza en los bancos. La desconfianza en el banco, en general, yo creo que en Latinoamérica y en el mundo, tal vez, no sé cómo sea, es bastante, ¿no? Pero en Ecuador en particular tuvimos un evento real de que las personas no podían acceder a su dinero. Entonces, evento canónico. ¿no? Entonces, nosotros tal vez justo con la tecnología, la información y demás, pero de nuevo, la persona del pueblito de que vive en las laderas del Imbabura, las personas que viven en la selva del oriente, pues a ellos primero hay que darles una cuenta, ¿no? Entonces también primero deberíamos ver la estructura de los bancos. Yo no sé si allá en el oriente qué tantos cajeros automáticos hay, cuántos cajeros, o sea, cuántas bancas, cuántos sucursales existen, ¿no? Entonces, yo creo que primero deberías tener esa arquitectura. Es que aquí quisiéramos hacer el salto a lo digital sin pasar por lo analógico, o sea, es como, te voy a dar una cuenta digital, pero ni siquiera tienes una cuenta física, ¿no? Entonces, sí es complicado, yo creo que eso ha pasado mucho. Que también sí es cierto, ¿no? Aquí por asumir, pero todavía tal vez están transaccionando, cambiando o intercambiando productos agrícolas en ciertos puntos, que es real. O sea, los trueques. Allá son los trueques. Entonces, no sé, o sea, yo creo que actualmente lo que estamos haciendo es mejorar los proyectos financieros para aquellas personas que ya mantienen una cuenta, pero no estamos haciendo nada por aquellos que todavía no se bancarizan. Es decir, los proyectos sociales y educación financiera o inclusión financiera todavía está siendo de un nivel muy bajo, que lo que estamos haciendo es mejorar para aquellos que ya son nuestros clientes o futuros clientes que ya están dentro del círculo de que son personas que, como decía, saben leer y escribir, están yendo con estudios, entonces solo nos estamos preparando para que ellos sean nuestros clientes. ¿Por qué? Porque sus papás ya lo son. Entonces estamos pasando solo esta parte como dejando la huella para aquellos, o dejando el camino para aquellos que ya forman parte de nuestro círculo, pero nos estamos olvidando de aquellos que no son parte de nuestro círculo, y el tema de tiempo, de poder hacer esta educación financiera hacia ellos, creo que es lo que deciden no hacerlo. O sea, nadie se quiere lanzar a un tema tal vez desconocido o que tenga mayor riesgo para una institución financiera, porque las instituciones para dar créditos, para hacer muchas cosas, pues sí, manejan un tema de un sistema y son muy ácidos. Es decir, que estás endeudado mucho, no te puedo dar. No tengo un historial tampoco tuyo, no sé qué buen pagador eres, entonces por el momento no te puedo dar, o dame tú un dinero, lo hacemos en una póliza y yo te doy una tarjeta con base al dinero que me estás dejando. Veamos cómo te mueves y ahí sí yo te quito, te devuelvo ese dinero que tú me dejaste, que es una póliza, y con eso te doy ya una tarjeta netamente para que sé que reflexionar muy bien y es en conjunto con lo que decía Renzo. Chuta, el Estado sí tiene que intervenir, o sea, tiene que tener unas políticas en las cuales al sistema financiero bancario que ya existe actualmente le impulse, así como hizo Brasil, le impulse a digámoslo así, integrar estos actores que son actores que a nivel mundial están muy bien vistos. O sea, son personas que, tú me dices, hablan del oriente de la Amazonía, pues están cuidando. ¿Sí? Por ahí luego dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te apoyo porque estoy viendo que pasa esto y necesitan esa transacción. Y necesitan entender también
que les está llegando dinero, porque, bueno, no por mal hablar, pero puede ser que algún intermediario y de por medio diga, ok, les manda dinero, ah, sí, $2 les han mandado, ¿cuándo? Les mandan cientos de miles de dólares. Entonces también me parece que el tema de transparencia transaccional, internacional, porque no solo es un tema nacional, es como en algún punto nos unimos a nivel mundial para transaccionar. ¿Sí? Hoy en día tienes tus aplicaciones Temu que te cobran con la tarjeta, te Y llega muchos la saben plata. manejar Temu. Amazon, Yo sí, todavía o no. sea, todo el mundo ya, de alguna manera estamos, lo que tú dices, cierta parte de la población estamos en un, digamos, somos ciudadanos del mundo, en donde estamos conectados gracias al Internet, peor ahora el conocimiento con inteligencia artificial, que ojo, hay que evitar los sesgos y las alucinaciones, pero ese es otro punto. Entonces sí, Pero imagínate, una persona que de por sí le da miedo involucrarse en un tema financiero bancario, le metes una IA. Las personas de por sí no creen en los bancos. Ahora, ¿tú crees que van a creer en una inteligencia artificial que te ayude a mejorar luego tu le digo, educación? Es muy Alexa, complicado. invoca al demonio. Y la abuelita, No, en mi trabajo en general, yo he conversado con personas que ya son adultas, ya son grandes, y pues ellos dicen, no, yo no confío nada a la IA, nada. Tenemos en Teams la IA, ¿no? Yo todavía tengo cerebro, mientras tenga cerebro voy a seguir. Entonces, imagínate, personas que ya están bancarizadas y todo, y tú les quieres meter ya desconfiaron. Personas que no están bancarizadas y tú aún así les quieres meter ya de una, se van a asustar. O sea, sí, van a decir, pero ni siquiera evidentemente. entiendo lo que es una cuenta, ni siquiera entiendo esto y aparte tengo que escribirle a una persona ahí que está ahí. O sea, no estoy entendiendo nada. Sí, totalmente de acuerdo, hay que entender los contextos. Tienes que entender el ciclo. Pero también sé un poquito, a ver, como persona y como usuario, y es algo que sí hay que entender. No es que no tengan cerebro, y no es que en general, porque tampoco no puedo decir todas las personas, no todas las personas que usan la inteligencia artificial no es que no tengan cerebro, sí tienen cerebro. Sí. Ojo, que si yo me niego a usar una herramienta que reduce mi tiempo, o sea, reduce el tiempo de las actividades que yo, hablemos de Pareto, 80-20, que ese es el 80% de las actividades que me toma más tiempo y que realmente no me generan nada de valor, al 20% de las que sí me generan algo de valor. Entonces, para eso está la IA, agéntica, para ver, ok, en ese 80% de actividades, ¿cómo yo las puedo meter? Tampoco podemos ser tan reacios ante la inteligencia artificial, porque luego el mercado te come. O sea, sí, yo entiendo el punto de vista de esa persona, pero ok, si no estás dispuesto también a dar tu pasito, en algún punto el mercado te va a decir, bueno, gracias. Sí, pero son personas adultas. Sí, O sea, es el sí, ciclo totalmente. de ellos. O sea, ahorita están en un punto donde ya estoy en otro tipo de ciclo al tuyo, entonces si yo no me adapto no me va a afectar, porque yo ya estoy en un ciclo de terminar tal vez el tema laboral en Sí. algún punto. Un poquito lo quería decir para dejar en constancia que, Sí. bueno, también. Y retomando el tema, ¿sí? Retomando el tema. Ok, entiendo que una de las métricas claves que tú dices es el porcentaje de población que tiene una cuenta para poder hacer esta inserción financiera. Pero aparte de ¿qué otras métricas verías tú como panorama o como mapa para poder decir, ok, se está funcionando? Pues es que ahí es un poco complicado, digamos, comparar lo que transaccionas digitalmente con la transacción en efectivo. Al Estado y a las instituciones, ¿por qué les interesa reducir el efectivo? Porque reduce digamos, capacidad de evasión fiscal, eso es lo principal, ¿no? Ya. Porque a la final, cuando ya todo es digital, pues todas las transacciones que hagas, todos los pagos y demás, todo está rastreado. Ajá. El sistema, la hacienda de cada país, el SRI en nuestro caso, va a saber que tú recibiste tales pagos y demás, y más, y más, ¿no? Ya no hay lavado, men. Ya no hay esas cajitas con pura plata, las maletines. Y bueno, y luego en la base justo se ha visto casos que aquí en los propios bancos son aliados, ¿no? Entonces, yo diría que, o sea, una métrica más allá de cuántas cuentas hay, pues tendría que ver un poco de cuánto efectivo se maneja a diario, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja que somos dolarizados, no fue el proceso más limpio del mundo, pero eso permitió que, digamos, los estados, nuestros gobiernos que suelen ser corruptos, no hayan podido libremente hacer la moneda, ¿no? Entonces, no sé qué tanta información tenemos de cuánta transaccionalidad a nivel de efectivo comparado a nivel de tarjeta o medios digitales lo tenemos,
debería que ser uno de los básicos. Pero de nuevo, es que siento que todavía no estamos ahí, o sea, hablando de los datos, ¿no? Lo primero que hablamos cuando se hablan de modelos de inteligencia artificial y demás, es que tus datos y la calidad de los mismos, ¿no? Porque no Sí, solo todo sirve que depende de tengas eso. mucho. Entonces, ¿qué tan certeza vas a tener de la calidad de los datos que puedas sacar de la información de las tribus aborígenes o indígenas que viven en el Amazonas, ¿no? Claro. O en la selva ecuatoriana, ¿no? O en los pueblos indígenas de la sierra, ¿no? Etcétera. Entonces yo diría que es complejo, o sea, para sacar incluso esas métricas, Establecer una métrica como tal. establecer no sé qué tan confiable es todo lo del censo del INEGI y todo eso, ¿no? Entonces el planteamiento aquí más bien sería cómo digamos, las encuestadoras o los sistemas investigativos aseguran un proceso de acogida de datos y datos de calidad, como tú bien lo dices, y esto es cierto, o sea, la IA, la ciencia de datos, todo lo que tú ves parte de una cantidad y una vasta cantidad de datos. Entonces, si tú coges caca y le pones a un proceso, te va a seguir saliendo caca. Tienes que tener unos datos muy estructurados y muy robustos y muy fuertes, que eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, un poquito para ir cerrando este episodio, sí quería hacerte ciertas preguntas, preguntas que tal vez desde tu experiencia y haciendo esta comparativa, viendo cómo es Ecuador, viviendo, sabiendo lo que es vivir en Ecuador, y ahorita liderando proyectos en México, ¿sí? ¿Qué condiciones mínimas necesita Ecuador antes de aspirar una adopción masiva al tema financiero, o sea, financiero digital, una fintech? Pues yo, las condiciones mínimas. Sí, es la puerta. Perdón. Pues primero una condición mínima es justo, o sea, establecer como lo básico para vivir, o sea, es que en Ecuador estamos muy centrados. Primero tienes que tener una buena movilidad, calles, que agua, que electricidad, o sea, ¿cómo vas a tener internet si no tienes electricidad, no? Entonces yo primero eso, ¿no? Como base. Ahora bien, eso, sujeto tal vez a que tengas un 70-80%, ya lo siguiente es, justo lo que soy un poco mal, dice, ¿cómo a estas personas los incluyes? Pero la inclusión financiera viene de lo que decía Mari, Segmentando de entender cada público. O sea, en nuestro banco también hacemos muchos cursos de eso de que tú no le puedes tratar igual a una persona ciega que a una persona que tiene todos sus sentidos, a una persona de 80 años que a una persona que tiene 35, 20, ¿no? O sea, no los puedes tratar diferente. Y la inclusión significa que ellos los puedas incluir en el mundo, no obligarles a que están, y si no se adaptan, pues ya no están, ¿no? Entonces, yo creo que para eso, pues sí, primero necesitas tener esa estructura básica de servicios básicos, luego, quieras o no, si necesitas que haya como mínimo cajeros en las ciudades principales de cada provincia y demás, alguna institución bancaria, y si no es rentable para la banca privada, el Estado tendría que ser el impulsor, ¿no? O sea, el Estado a través de los programas sociales, no sé cómo hace, por ejemplo, cuando se dan los bonos y demás, no sé dónde reciben las personas, ¿no? Me acuerdo cuando vivía en Ibarra, donde estudiaba, iban como, si no me equivoco, a la gobernación o demás y recibían ahí un bonito, un cheque o creo que en efectivo y demás. Implementar eso, pues no solo en las ciudades centrales, sino también en los pueblos y demás. O sea, es muy difícil, es muy complejo. Pero si quieres llegar, o sea, piensa que hay personas, en algún momento se hizo mucho en la parte de las discapacidades. Iban a los pueblos, iban a las casas que están en las quebradas a darle sus examen de vista o examen de salud y demás. O sea, eso es incluir. Porque a la persona que tal vez no tenga piernas, le vas a obligar a ir al banco en Quito para que haga su cuenta. Pues no, pues yo creo que primerito tienes que establecer una estructura de sedes básicas. Y segundo, sí tener una cercanía física. Cuando tenga la cercanía física, incluso a ella le puedes decir, mira, le voy a ayudar a que abra su cuenta digital, ¿no? Entonces, allá en México, por ejemplo, hay mucho de la gente que te ayuda y te dice, oiga, iban muchas personas, pues, de tercera edad, ¿no? Entonces, con el celular que le regaló su hija y demás, a ver, entonces le indican, hace esto y demás. Y tú comentas que en Ecuador creo que lo han prohibido. Por tema de seguridad sí prohíben muchas cosas. Luego le sacan la cuenta a los viejitos. Esta cuenta es la suya. Eso Sí, es un riesgo, pero dentro ¿no? de la agencia sí te permiten, de hecho, poder ayudar. Sí,
fuera de la agencia es lo que Claro. dicen que no, por eso quitaron a los anfitriones que prácticamente estaban al lado de los cajeros para poder aceptar, porque podría haber la confusión o alguien pasarse, no sé, de hacerte decir yo soy el anfitrión y dirigirte y no sé, pues se viste igualito, ¿no? Sí, y también la política, o sea, la ética profesional, ¿no? Nos enseñan, porque también a una persona, me acuerdo que nosotros en los cursos que hacemos hay casos donde ponen, tú le podrías vender a una persona anciana un seguro que no necesita simplemente por la comisión que tú vas a recibir como banquero, ¿no? Claro. Entonces también depende mucho de Sí. esa ética profesional, ¿no? Entonces también una condición mínima es que profesionalmente seamos éticos, ¿no? Entonces, Que tengamos valores. ¿no? y el Ecuador tristemente tiene altos niveles de corrupción, no solo a nivel estatal, sino Desde el que no acepta la multa en el... Ujú. Bueno, y va mi otra pregunta aquí. Ok, ya hablamos del Estado, ya hablamos de estas condiciones mínimas, pero esos actores en sí, en los que giran estas transacciones son los bancos, ¿sí? Entonces, ¿qué papel juegan los bancos tradicionales frente a las fintech y a las billeteras digitales? Así, ¿cómo ellos promueven esta inclusión? Ahí, bueno, no sé cómo es el mercado aquí en Ecuador, seguro María tendrá más datos, pero por ejemplo México es el primer país donde es mayor cantidad de fintechs, o sea, de las startups, las empresas tecnológicas, creo que el 70% son fintech. Son empresas dedicadas justamente a las finanzas, a la apertura de cuentas digitales y demás, ¿no? Y la verdad es que sí te comen, o sea, cuando tú ves los números con el banco tradicional, la banca tradicional, las personas, pero sobre todo los nuevos usuarios, tienden a confiar más en estas nuevas empresas, en las fintechs y demás. También por la facilidad, porque abrir una cuenta, por ejemplo, en muchas de estas aplicaciones es mucho más fácil. En el banco tradicional tienes que ir, tienes que firmar papeles, que ni entiendes, ahí es, tómate una foto, toma una foto, tu credencial de identificación, firmas aquí y demás, ¿no? Y ahí también pasa mucho que los jóvenes luego impulsan eso con sus mayores, ¿no? Entonces también ahí inconsciente, o sea, ya tienes un promotor gratis, ¿no? O sea, el propio usuario. Entonces yo creo que ahí la banca sí no tiene que perder de vista que tiene que agilizarse. O sea, muchas veces en la banca tradicional solemos ser mucho más lentos a la hora de los asuntos de la banca, ¿no? Ajá. Pero Sí, también pero- es cierto que evidentemente estamos limitados porque bueno, al ser banco tienes unos lineamientos que tal vez las fintechs, al menos en México por ejemplo las fintechs no son necesariamente un banco, sino son SOFIPOS o son sociedades financieras diferentes. Aquí en Ecuador supongo que sería la análoga a cooperativas o demás, ¿no? Son otras instituciones Sí. capaces de dar crédito, capaces de recibir débito, pero que tienen Una regulación diferente. ¿no? Sí. Pero que también significa que son más de riesgo, ¿no? O sea, Exacto. en México, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando veía todo esto, de que todos los videos, aquí solo tu dinero está protegido por tantos UDIs, ahí les llaman, porque es como para una medida estable entre lo de que pase, lo que vale el dólar y lo que vale el peso mexicano, ¿no? Entonces, claro, no puedes, aquí cuidado, no deposites más de tantos UDIs o más tantos dólares, tantos pesos, porque en caso de quiebra, pues solo vas a poder recuperar o el Estado te devuelve tanto, ¿no? Aquí en Ecuador nunca he visto tanto eso. Tal vez porque somos dolarizados. ¿Sabes? No, las sé. cooperativas de otros pueblos sí. De cooperativas, digamos, una de Guaranda fue hace un par de años, también quebró totalmente y las personas perdieron todos los ahorros. Entonces, o sea, los bancos lo que decimos es que las cooperativas son las que dan, o las mutualistas son las que dan una tasa en inversiones mucho más alta y se basan mucho en eso. Entonces es atractivo para los clientes decir que me van a pagar full, pero el riesgo a perder ese dinero también es muy alto, a diferencia de los bancos que tienen, entiendo, una reserva de el porcentaje del número de personas cuentaahorristas, que si algo pasara con la institución, pues los fondos de ellos ya los tienen reservados, entonces si yo pasa algo, yo tengo para devolverles a todos toda su plata. En cambio, estos lugares entiendo que no tienen la misma regulación, o sea, no Y así- son regulados igual. Y así yo te pregunto a ti, en cambio, ¿qué rol juega la educación financiera en todo esto? Pues la educación financiera, como decíamos, primero tiene que ser segmentada, pero es ideal para que las personas entiendan qué hace, o sea, lo que ganan, cómo lo pueden administrar. Entonces, desde niños, pues nosotros nos regularizamos mucho, nos adaptamos a los ideales de nuestros papás. Entonces, nuestros papás estaban acostumbrados, nuestros abuelitos, depende de quién nos crió, a guardar el dinero en un chanchito y en un colchón. Pero no entendían mucho de qué se trataba, entonces lo que haces es copiar lo que hace tu familia. Entonces, la educación financiera lo que hace es, primero, hacerte entender de forma no técnica, sino de forma
agradable o amigable lo que Digamos, tú lo puedes pedagógico. hacer. Exacto. Entonces yo les digo, para nosotros dar educación financiera debemos entender nuestro público, nuestro target, para poder saber cómo educarlos. A todos no los educamos igual. No es igual educar a un niño de 5 años y explicarle cómo ahorrar o cómo debe tal vez la luz apagar, porque si no vamos a tener que pagar una factura. No es lo mismo que a una persona que ya tiene sus ingresos. Entonces, en el Ecuador hay porcentajes súper altos en tema, digamos, en la costa, de personas que tienen jovencitos de 20 a 23 años que ya tienen cartera castigada en sus tarjetas de crédito. Son personas que en un futuro ya no van a poder acceder a un crédito tan fácil. Es decir, que una cartera castigada es prácticamente una restricción de toda tu vida de que ya no vas a poder acceder. Porque de ahí que tu score suba es muchos años y si es que tú sigues pagando ya la deuda que te quedaste castigada. Entonces, yo siempre les digo que para educar a alguien tienes que tomar casos vivenciales, explicarles con cosas no tan técnicas, no utilizar palabras tan difíciles como lo suelen hacer, o sea, no decir, una cuenta bancaria, sino, verás, es digamos, un tema digital, es una cuenta donde tú pones tus ingresos y tú vas a poder visualizar, o sea, eso digo que sí es súper importante. Entonces, educar a las personas es muy importante porque de ahí nace cómo ellos se van a desarrollar por el resto de su vida. Entonces, si no los educamos, si no les explicamos desde lo más básico y no suponer que las personas lo entienden, eso es otra cosa. Nosotros como asesores comerciales suponemos que las personas saben, entonces les decimos, llena tus activos y tus pasivos y tu patrimonio. Y las personas se quedan frías. Entonces, yo sé lo que es porque yo estoy trabajando en el medio y yo también lo aprendí en algún momento. Entonces, yo creo que desde nuestro rol, trabajando en la banca como asesores, es no suponer que la persona entiende. Hasta dar un poquito más de explicación no les va a afectar. Si ellos me dicen, no, yo sí entiendo, perfecto, para mi conversación, pero sí yo tiendo a siempre a explicarles, o sea, como mira, activos, desde esto, aunque me tome más tiempo o no se dé la venta, desde ahí estoy educando a alguien. Por más de que no lo vendí, al menos sé que hay una persona más que sí sabe los términos y al futuro no van a tener problemas en poder ir a otra institución, pero al menos no le van a estafar, o como me dice el Rencito, no, puede ser que sean éticos o no, pero al menos yo tengo el conocimiento de lo que me explicó la otra persona. Y puede esta persona educar a alguien más. De hecho, en modelos educativos se plantea, por ejemplo, en la ruralidad, al final del día es enseñar educación financiera al chico, a la niña, al joven o al estudiante, educación financiera. Y es sencillo, ella va con esta idea, este pensamiento y este criterio, digámoslo así, y llega a la casa y les enseña a los papás que tal vez no tuvieron acceso a la educación. Entonces sí, me parece bastante relevante, no solo es integrar digámoslo así, el tema digital, el tema financiero, ¿no? Hay bastantes factores, entonces de aquí podemos concluir que los pagos digitales no fracasan porque la tecnología no existe. Fracasan cuando no logran resolver barreras humanas, que es la confianza, el acceso, ingresos, costumbre, educación y utilidad cotidiana. Entonces realmente el mito de hoy sí queda desmentido. No por lanzar un aplicativo estás generando una educación financiera. Esto creo que ha sido todo por hoy. Quisiera primero que tal vez en este caso, Rencito, si pudieras, ¿sí?, decir a esta persona de a pie que todos los días se esfuerza por hacerlo, por lograrlo, ¿sí?, tal vez un mensaje, ¿qué le dirías? ¿Sobre este tema o en general? Sí, quisiera que quisiera fortalecerse en el tema financiero, ¿sí? Ya. Pues yo creo que, un poco en base a lo que decía Mario, ¿no? O sea, yo creo que sí, un poco dejar de tenerle miedo a las instituciones bancarias. Yo sé que asustan, pero creo que al menos la mayoría de instituciones que tenemos aquí ahora en el Ecuador, sí confío en que hay personas buenas trabajando, ¿no? Entonces dejarse asesorar, dejarse pensar más allá de tal vez como el día a día, ¿no? O sea, pensar que el dinero que uno gana pues en el bus y demás, sí necesita un lugar seguro, y queramos o no, yo aunque trabajo en la banca no soy el mayor fan de la banca, pero queramos o no es lo mejor es lo mejor que tenemos para digamos salvaguardar nuestro futuro. O sea, la verdad hay muchos productos muy bonitos
que no los conocemos por este miedo, ¿no? Entonces yo creo que sí, dejar de tener esa desconfianza en el sistema y sí un poco atreverse, ¿no? Tal vez sí no digo que todo tu dinero lo vayas a poner en el banco ahora mismo, pero tal vez un 10%, un 20%. Vaya Claro, probando, y que no tenga miedo de cambiar, o sea, que busque justo asesores que le atiendan bien, que se sienta escuchado y demás, o sea, también hay que exigir a las instituciones esa calidad humana, ¿no? Entonces, yo creo que Ese servicio que a veces no se tiene, ¿no? Mi amor, ¿usted algo más que quiera agregar? ¿Sobre el mismo comentario que preguntaste? Sí, que no. No, yo considero que el tema de la educación financiera es muy importante y de las personas que ya lo sabemos, también ser impulsores de eso. Es decir, no supongamos que los demás saben, no cuestionemos el tema de que todos estamos en el mismo lugar, no todos venimos o no tuvimos las mismas oportunidades. Entonces, que nosotros sepamos de educación, poder enseñarles y que las personas aprendan a tomar sus decisiones, porque también pienso que las finanzas personales son personales. No puedo copiar lo que hace el otro, pero puedo tal vez entender lo que hace y desde mi perspectiva y mi realidad adaptar. Entonces no creo que una persona pueda ahorrar lo mismo que otra, no creo que puedo sacar un crédito igual que otro, comprarme lo mismo que el otro, pero yo puedo entender cómo utilizar las herramientas del sistema financiero para poder apalancar y cumplir los sueños que yo tengo desde mi realidad. Entonces, como decía Rencito, es importante perder un poco de miedo, probar poco a poco, porque si yo llevo el dinero a la mano, corro el riesgo que me lo roben. Entonces hay un riesgo inherente dentro de hacer algo diferente. De cualquier modelo. Entonces sí, si yo tengo mis $20, me pueden robar en el bus, me pueden robar en la parada. Entonces si yo pongo en el banco, al menos sé que la institución financiera va a tener un respaldo de devolución de esos $20, que es lo que muchos no conocen. Entonces me arriesgo a poner mínimos, diversifico, tal vez aquí, acá y los 20 en mi bolsillo. O sea, no perdamos el miedo, diversificar tampoco es malo, poner todo en un solo lugar. No es recomendable, siempre es importante ir probando en diferentes, diversificar, porque si también pongo todo mi riesgo en una sola, pues también voy a correr un riesgo más fuerte. Entonces eso. Ok. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Rencito, muchas Espero gracias. que la siga rompiendo afuera. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Dato Mata Opinión. No se olviden de suscribirse, de comentar y darle un corazoncito. Mamá, Vale. papá, tía. Hasta luego. Gracias, chao. Chao. Bye.